Buenos días, Shabbat Shalom para todos. Bienvenidos a otra enseñanza de las porciones de la Torá. Se llaman Parashá y hoy estamos en la Parashá o porción número 22. Bienvenidos nuevamente. Estamos desde Quito, Ecuador, transmitiendo todas las semanas las porciones de la Torá y los invitamos a que nos acompañen todos los sábados o los Shabbat a las 10 de la mañana. Estamos iniciando con las enseñanzas semanales. Bien, el día de ayer el apóstol Carlos Soto también estuvo compartiendo un extracto, una porción de toda la enseñanza que corresponde a la semana, aplicado específicamente a un tema que el apóstol comparte, valga la redundancia, todos los viernes a las 7 de la noche. Entonces también los invitamos a visitar al apóstol Carlos Soto en Facebook para ver la enseñanza. Así es, así que ya vamos por la Parashá número 22. El estudio correspondiente a esta semana se titula Vayaquel, que significa convocó, su significado, y este estudio lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 35, desde el verso 1 hasta el capítulo 38, versículo 20. Vamos a ver primeramente cuáles son los episodios, algunos de los episodios o de los puntos que vamos a estar tratando este día. Vamos a comenzar hablando un poco sobre las prohibiciones del día de Shabbat. También vamos a estar conversando sobre lo que eran las donaciones necesarias para la construcción del tabernáculo, ya que semanas anteriores el Dios Eterno se le revela a Moisés, le da todas las instrucciones para la construcción, para la edificación del tabernáculo y todo lo que iban a ser los utensilios, así como las vestiduras sacerdotales, y pues en este punto vamos a estar también hablando sobre eso, sobre los utensilios, todo lo que se debía de realizar, y nuevamente vamos a repetir lo que eran los utensilios y de qué iban a estar hechos estos. También se dan nuevamente estas instrucciones para la construcción, los aportes para el tabernáculo, que era lo que el pueblo debía de entregar, la fabricación de los querubines, del arca y las órdenes de suspender las donaciones. Estos son solo algunos puntos o episodios que vamos a estar tratando el día de hoy. Dicho esto, nos ubicamos en el capítulo 35 y comenzamos con el primer episodio, es prohibiciones del día de Shabbat. Entonces vamos al primer versículo de este capítulo y dice de la siguiente manera: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que el Eterno ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, pero el séptimo día tendréis un día santo, un Shabbat de reposo completo para el Eterno. Cualquiera que haga trabajo alguno en él morirá. Me gusta mucho y me llama la atención porque la Parashá comienza iniciando con el día de Shabbat. Es decir, las instrucciones que se iban a dar más adelante en el estudio que corresponde a esta semana era todo lo que tenía que ver con la construcción. Sin embargo, Moisés comienza dándole al pueblo las instrucciones del día de Shabbat. ¿Por qué? Porque aunque el tabernáculo en sí obviamente era importante lo que ellos iban a hacer, no debían olvidar que el día de Shabbat era dedicado al Dios Eterno. Es decir, aunque ellos fueran a realizar trabajo, aunque ellos fueran a hacer todo esto, debían tener bien en claro que el Shabbat debía de cesar de la construcción porque este era el día del Dios Eterno. Entonces, así inicia esta parashá, dándole la importancia al día del Shabbat. Lo establece la palabra del Dios Eterno y aún esto está vigente para nosotros hoy en día. Y también, como podemos ver acá, y lo vimos también en una parashá anterior, el Dios Eterno es bien radical con este día, porque incluso dice acá que cualquiera que haga trabajo alguno en él morirá. Entonces, este día el pueblo debía de tener bien en claro que era el día del Señor, el día del Dios Eterno, y no debían de realizar
ningún tipo de trabajo. También nos habla de algo muy importante y es proyectado hacia el milenio o tiene un carácter profético este mandamiento en relación a lo que va a hablar a consecuencia o continuadamente, de la elaboración del tabernáculo. Porque si nos proyectamos a la venida del Mesías, al milenio, el Shabbat es una extensión del reino del Mesías del milenio, ya que el milenio será ese eterno Shabbat, ese día, es todo ese periodo de descanso con el Dios eterno, estar con Él, refugiarnos en Él. Entonces, antes de iniciar la construcción del tabernáculo y que todo el pueblo pudiese contemplar la magnificencia de la obra, de los materiales, del esplendor del candelabro, del altar, de todas las cosas que representaban el tabernáculo, el Eterno habla del Shabbat, de cesar, de reposar, de refugiarse en Él. Entonces eso nos habla del milenio, más allá de que nosotros, y que se ha hablado mucho, que no está correcta la interpretación de la palabra sobre casas que iban a hacer, que nos está haciendo el Señor de oro, con puertas y todo aquello. Y más allá de contemplar toda la obra del Mesías o de su reino en relación a esplendor, a piedras preciosas, a riquezas, es descansar en Él, es reinar con Él, es poder compartir con el Mesías durante todos sus 1000 años de reinado y por la eternidad. Entonces el Shabbat nos habla en esta porción de descansar, de más allá de hacer la obra del tabernáculo y todo aquello, para dedicarnos a Él. Eso nos habla de lo que es el Shabbat en nuestro día a día. El resto de la semana puedes tener una empresa muy lucrativa, puedes tener un trabajo que te dé una buena remuneración, o puedes tener muchas cosas y actividades. Puedes ser una figura pública y que te den el reconocimiento muchas personas durante el resto de la semana, pero lo más importante y dejando atrás todo aquello va a ser el Shabbat. En tu vida el Shabbat será esa estación de recarga con Él, donde serás lavado nuevamente, donde se cierra un ciclo semanal e inicia un nuevo ciclo, un nuevo propósito en relación al proceso de formación en el eterno Dios. Y de aquí nos habla el Shabbat. Así es, y como lo vemos en la lámina, en la diapositiva, el Shabbat, lo más importante. De esta manera nosotros también debemos de dar la importancia hoy en día al día del Shabbat, al día del Señor, y tal como lo decía mi esposo, aunque quizás podamos tener una empresa, un trabajo, algo que sea muy lucrativo, siempre debemos de tener la determinación y la importancia de darle al Dios eterno el lugar que le corresponde y la importancia que merece. El Shabbat es el punto de partida para el regreso a la casa del Padre. El Shabbat es la señal entre el Eterno y sus hijos. Y semana a semana el Padre Eterno nos ha inquietado de hablar sobre el día del Shabbat. Ya en varias oportunidades le hemos dicho y queremos dejar siempre como fundamento y dejar bien en claro que el Shabbat sí está vigente hoy en día. El Dios eterno lo estableció en su palabra, que debíamos de guardar su día santo en donde quiera que nosotros estemos. ¿Por qué? Porque esa es la señal entre el Padre y nosotros. El Shabbat separa el pueblo de Israel de los demás pueblos del mundo, recordando que nosotros somos parte, nosotros somos sus hijos, somos el pueblo de Israel. El Shabbat también confirma con nuestra obediencia que el Creador es Elohim de Israel, el mismo que trabajó 6 días y descansó o cesó el séptimo como muestra de su plan eterno. Entonces, precisamente por la importancia del Shabbat para pertenecer a la familia del Eterno, es que el enemigo cambió el día para el primer día de la semana. Y recordando un poco, pues el enemigo cambió el día del Shabbat, el día que Dios establece en su palabra, por el domingo, por el Dominus Dei. Entonces ese no es el día que el Dios eterno estableció.
el día que Él estableció es el Shabbat. ¿Por qué ocurre todo esto? Porque a través del enemigo cambiar este día, de cambiar el diseño original que el Padre Eterno establece, se pierde la señal, se pierde la santificación y se pierde el plan. Esa es la razón por la que la iglesia no comprende el milenio. Cumplimiento profético del día del Shabbat. Entonces, vemos mucho como hoy en día se dice que aquellos que celebran, que aquellos que guardan el día del Shabbat están judaizando y que el día de ir a congregarse es el día domingo. Algo totalmente errado, algo que el Dios eterno no estableció en su palabra. Y obviamente el enemigo quiere introducir esos pensamientos en la mentalidad del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que no conozcan y para que no salgan de esa estructura y no conozcan lo que el Dios eterno estableció en un principio como su diseño original. Pero también vemos que mucha gente en este tiempo, mucho pueblo de Dios se está levantando y sus ojos están siendo abiertos para ver la verdad, para ver la luz. Por eso también estamos nosotros hoy aquí en día, porque el Padre Eterno se nos reveló lo que era el Shabbat, y es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad poder impartir al pueblo lo que el Padre Eterno nos ha enseñado y nos ha instruido a nosotros. Así que el Shabbat es su día santo. Al volver al Shabbat volvemos al punto de partida para el encuentro con el Padre. Entonces el Shabbat es ese punto de partida. En Éxodo 31:17 dice la Escritura: para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel. Para siempre. Y este para siempre es hoy y es todo el tiempo que aún nos queda. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y descansó. El objetivo del Shabbat es el deleite en el Eterno. ¿De qué cesó? Cesó de crear. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo en el día del Shabbat? Deleitarnos en el Eterno. ¿Deleitarnos en qué? Deleitarnos en su palabra, deleitarnos en su Torah. Por eso la palabra es bien clara y es bien específica cuando nos dice que detengamos nuestros pies en este día, en su día santo, que no nos enfoquemos en nuestros problemas, en nuestras circunstancias, porque en este día específicamente se abre una puerta, ya lo vamos a estudiar en unas láminas más adelante. En este día se abre una puerta, y aunque tengamos circunstancias difíciles, aunque tengamos problemas, este es el día para deleitarnos en Él, y el Dios eterno se encargará de nuestras circunstancias. Retomando este versículo, podemos leer que dice que el Shabbat es la señal entre mí y los hijos de Israel, en todo el mundo, para todas las generaciones, para que el mundo conozca quiénes son del eterno Dios. Con Yeshua luego se extiende este versículo donde su gloria va a ser reflejada en nosotros para que el mundo conozca que somos del eterno Dios. Pero esa gloria también se manifiesta en una porción mayor en el día del Shabbat. Luego dice: en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra. Y es muy interesante porque introduce esta frase dentro del versículo, hablando de ser señal entre el Eterno y sus hijos. Y es que si tomamos en cuenta los calendarios en el mundo, ¿cómo lo pueden determinar en relación a un año completo o a un ciclo completo de un año? Lo toman la mayoría por el sol, toman como referencia el sol, donde la tierra, según como se dice, gira o transcurre 365 días para dar la vuelta al sol, y de esa forma toman el calendario en un año. Para determinar los meses usan la luna, de forma que se cumplen 30 días en el cual la luna le da la vuelta a la tierra, y ahí hay una referencia para tomar los meses dentro del año para hacer la división. Pero ¿cuál es la señal para que se tomen la semana como 7 días y vuelvan nuevamente a iniciar en 7 días dentro de un mes?
No hay una señal física, no hay una señal astrológica, no hay una señal que pueda ser evidente a los ojos de las personas en toda la tierra y en el desenvolver de la naturaleza. No hay esa señal. ¿Cuál es la única señal que se puede tomar como referencia para determinar una semana de 7 días? La palabra del eterno Dios, la Torá. Entonces encontramos una evidencia del señorío del eterno Dios sobre el universo, de su creación y como señal de su existencia para aquellos que dicen, que dudan de la existencia del Dios eterno. Ahora, en relación a eso y viendo la dimensión de lo que representa el eterno Dios para las generaciones, para las naciones aún que no sean creyentes, tomando en cuenta la creación de los 7 días, Él establece ese 7º día especial, Él dedicado, apartado para Él, para dárnoslo a nosotros como señal de su señorío, de su gobierno, de su existencia sobre la tierra. Y como dije anteriormente, el Shabbat es una extensión del milenio o del reino de Yeshua en nosotros. Por lo tanto, los códigos de su gobierno se activan en una dimensión o proporción mayor en este día especial. No el domingo, porque el domingo fue escogido por la Iglesia Católica como el día del sol naciente, cambiando el día del Señor para anteponerse o suplantar el reino del Mesías sobre la tierra en el periodo de 7 días. Entonces hay evidencia de que el Shabbat es el día del Señor, es señal para nosotros y el mundo. Por tanto, no teman de que los llamen judaizantes, no teman de celebrarlo por lo que diga la sociedad, porque es el día del Señor y la señal del eterno Dios para su pueblo. Así es. Pasamos a la siguiente lámina. El Dios eterno, el Señor, reposó para contemplar. Pero, ¿desde dónde lo contempló? Lo contempló desde el final. Es decir, el Dios eterno en 6 días se establece todo lo que es su creación y luego el 7º día Él contempló desde el final todo lo que había hecho y todo lo que había creado. Entonces, deleitarnos en Él, pero en la dimensión en la que Él está. Y es muy importante esto, poder deleitarnos en Él, pero deleitarnos en su dimensión. ¿Cuál es la invitación entonces para nosotros hoy en día? La invitación es para sacarnos de la dimensión terrenal e incursionar de Shabbat en Shabbat, emprendiendo un viaje. En Isaías 66, 23 dice la Escritura, y de mes en mes, es decir, de Rojodes en Rojodes, de Shabbat en Shabbat, vendrán todos a adorar delante de mí, dice el eterno Dios. Entonces, de Shabbat en Shabbat, así como de Rosh Hodes en Rosh Hodes, es una puerta dimensional que el Dios eterno abre para nosotros hoy en día. Y como les decía anteriormente, ¿podemos tener circunstancias difíciles? Claro que sí. ¿Podemos tener problemas? Claro que sí. Pero debemos de aprovechar del día del Shabbat para entregar delante del Dios eterno todas nuestras cargas, todos nuestros trabajos, todas nuestras preocupaciones y declarar que en ese día especial, que en ese día santo donde el Dios eterno abre sobre nosotros, sobre sus hijos, sobre su pueblo, abre una puerta dimensional y poder proclamar las verdades y la Torá del Dios eterno en ese día santo. El Shabbat es esa puerta dimensional eterna donde Él derrama una gloria especial, un espacio de eternidad que toca nuestro tiempo para establecer una unión, es decir, para coser el cielo con la tierra. O sea, es como si entrásemos en una embajada del cielo en la tierra. De esa manera debemos de ver nosotros el Shabbat. Debemos de ver como ese día durante toda la semana y durante los 7 días que incluyen la semana, el día que tenemos que trabajar, el día que tenemos que estudiar, debemos de ver el día del Shabbat como el mejor día, como el día más importante, como el día glorioso, porque sabemos y debemos de tener la convicción que en ese día el Padre hará grandes cosas en nuestras vidas.
El Shabbat debe ser llamado entonces mi delicia. No debemos de ver el Shabbat como una carga, no debemos de ver el Shabbat como que, bueno, lo voy a guardar por obligación, no. Porque esto no se trata de hacerlo porque me están obligando o porque lo voy a hacer para que me vea esta persona o para que me vea esta otra persona, no. De esto no se trata el Shabbat. El Shabbat se trata de revelación, se trata de que el Padre Eterno se nos revele y revele verdaderamente lo que es guardar su día santo y no hacerlo para agradar a nadie, solamente para agradar al Dios eterno. Así que si lo estás haciendo y no se te ha revelado aún y no lo estás haciendo con ese amor, con esa convicción, no vamos a ver resultados en nuestra vida. Si por el contrario estamos guardando el Shabbat porque lo vemos como un deleite, como ese deleite en su presencia, entonces grandes cosas vamos a ver en este tiempo que el Padre va a hacer en nuestras vidas. De esta manera pasamos al siguiente episodio de este primer capítulo 35 y es sobre las donaciones necesarias para el tabernáculo. Ya entonces, una vez que queda establecida la importancia del Shabbat y que aún en medio de la construcción debían de guardar el Shabbat, comenzamos entonces a ver cuáles eran las donaciones que se necesitaban para la construcción del tabernáculo. Y dice la Escritura: y habló el Dios eterno a Moisés, a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que el Eterno ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrendas para el Eterno, todo generoso de corazón. Muy importante esta palabra o esta frase clave que inicia antes de especificar qué era lo que debían de traer. Dice la Escritura: todo generoso de corazón. Investigando un poquito, tomé un significado de lo que es generoso. Una persona generosa es aquella que le gusta dar de lo que tiene a los demás o de compartir con ellos sin esperar nada a cambio. Y esta es la frase clave e importante aquí: poder dar, el poder compartir, pero sin tener en mi corazón la intención de que voy a dar esto, pero para recibir esto otro, no. El ser generoso de corazón es el poder dar, como lo dice la Escritura, de corazón sin esperar nada a cambio. Entonces, esto establece el Padre. Debían de ser generosos de corazón y debían de traer al Eterno. Algo también muy importante acá: todo lo que ellos iban a entregar, todo lo que ellos iban a dar, no era para Moisés, no era para los sacerdotes, era para el eterno Dios. ¿Qué debían de traer entonces? Vemos en los siguientes versículos, se dice que debían de llevar oro, plata, bronce, tela azul, tela púrpura, tela escarlata, lino torcido, pelo de cabra, piel de carnero roja, pieles de tejón, madera de acacia, aceite para la iluminación. También debían llevar especies para el aceite de la unción, especias de incienso, piedras de ónice y piedras de engaste. Todos estos elementos que vemos acá que ellos debían entregar, obviamente vemos que eran cosas bien importantes, cosas que tenían un valor. ¿Por qué? Porque todo esto era para el Eterno, así que para Él tenemos que dar lo mejor, tenemos que entregar lo mejor. Así que todos estos materiales que se iban a utilizar tanto para la construcción del tabernáculo, utensilios, como vestiduras sacerdotales, debía de utilizarse lo mejor. Esto nos deja también una enseñanza para nosotros hoy en día, que para el Eterno debemos de dar lo mejor, que si vamos a entregar algo en la congregación, si vamos a hacer una ofrenda, debemos de dar lo mejor, pero siempre siendo bien claro que no es hacerlo con exigencias monetarias. Obviamente cada persona tiene diferentes posibilidades de dar las cosas, pero que en su corazón siempre esté el dar lo mejor. Las ofrendas agradables al Eterno son las que vienen de los corazones alegres y generosos.
En 2 Corintios 9, versículo del 6 al 8, dice lo siguiente: y digo esto, el que siembra escasamente, también cosechará escasamente, y el que siembra generosamente, también cosechará generosamente. Cada uno dé como se haya propuesto, no con tristeza ni por obligación, porque el Eterno ama al dador alegre, porque toda generosidad que abunda en ustedes llega de las manos del Eterno, para que teniendo siempre lo suficiente, en todo abunden para toda buena obra. Qué hermoso pasaje, qué hermoso versículo y qué enseñanza nos deja. Primeramente, el tener esa disposición de que cuando nosotros vamos a sembrar algo, de que cuando nosotros vamos a ofrendar algo, sea para la congregación, sea para una persona, porque el Padre Eterno lo puso en tu corazón, debemos de darlo con alegría y con gozo, no con obligación, como les dije, no para que me vean que estoy dando mucho, sino con gozo y con alegría, porque eso el Dios Eterno hace que traiga recompensa sobre nosotros. Y también establece y dice algo muy importante, y es: el que siembra escasamente también cosechará escasamente, mas el que siembra generosamente cosechará generosamente. Como les dije, cada persona, cada uno de nosotros tenemos diferentes trabajos y tenemos diferentes posibilidades, pero siempre hacerlo con gozo y con alegría para el Eterno. En el siguiente episodio nos habla sobre las instrucciones para la construcción del tabernáculo. Y dice el versículo 10: todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que el Eterno ha mandado. ¿Qué es un sabio de corazón? ¿O qué podemos interpretar nosotros como un sabio de corazón? Es aquel que es uno, mejor dicho, que es oidor de la palabra. Es uno que guarda Torá, uno que cumple Torá. ¿Y qué ejemplo podemos ver en este caso? Podemos ver el ejemplo de Salomón. Salomón no pidió sabiduría, como muchas veces lo hemos leído en la Escritura. Salomón pidió tener un corazón entendido, un corazón oidor de la palabra. Y a través de todo esto, luego de todo esto, es que Salomón recibe la sabiduría. Entonces, ¿qué es tener un corazón sabio? Es tener un corazón entendido en la palabra. Es aquel que tiene un corazón que se le ha revelado la Torá y puede guardar la Torá. Entonces, se establece que todos aquellos que tuvieran este corazón vendrían y harían todas estas cosas. Los siguientes versículos nos dicen entonces, o nos identifican, nos hacen un recorderis nuevamente de qué es lo que iban a construir. Se dice entonces que debían hacer el tabernáculo, la tienda, su cubierta, todos los utensilios, el pan de la proposición, el candelero con sus lámparas, el aceite para el alumbrado, el altar del incienso, el altar del holocausto, las cortinas del atrio, las estacas del tabernáculo, las vestiduras sagradas de Aarón y sus hijos para servir en el sacerdocio. Ahora, el siguiente episodio nos habla sobre los aportes para el tabernáculo. Y dice el versículo 21: y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, para ofrendar al Eterno, para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro al Eterno. Qué hermoso ver acá, como se dice, y pues ya en el siguiente capítulo vamos a ver una actitud aún más hermosa del pueblo. Como se dice acá, tanto hombres como mujeres, todos llevaron voluntariamente, que es lo importante acá, voluntariamente de corazón llevaban de lo que ellos tenían, cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes,
todo esto de oro. ¿Por qué? Porque todo esto, como les dije anteriormente, todo lo mejor se iba a utilizar para la construcción del tabernáculo. El siguiente episodio nos habla sobre las mujeres laboriosas y dice que además todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí y lino fino. Es decir, ellos no solamente entregaban de sus joyas, de las pertenencias que ya ellos tenían, sino que las mujeres también trabajaron y ellas mismas hilaban con sus manos para poder entregar también las ofrendas de las telas que se utilizaban de azul, de púrpura, de carmesí y de lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. También recordemos que todo esto, toda esta confección, toda esta obra que ellos iban a realizar era un diseño divino y dado exclusivamente por el Dios eterno. Así que aún todo lo que ellos hacían con sus manos era dirigido por el Dios eterno, como Él lo había establecido para que quedara la forma del tabernáculo. Dice también, muy importante en el versículo 27, que los príncipes también llevaban piedras de ónices y piedras de engastes, que estas iban a ser utilizadas para el efod del pectoral. Entonces, todo el pueblo llevaba de lo que tenía, todo el pueblo entregaba de aquello que tenía para colaborar con lo que era esta construcción. Y de los hijos de Israel, así como hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para la obra que el Eterno había mandado, por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrendas voluntarias. Entonces, notemos nuevamente cuáles eran las características de quienes colaboraron en esta construcción. Sabiduría, un corazón sabio y un corazón voluntario. Eran las características de estas personas que entregaban estas ofrendas. El siguiente episodio nos habla sobre la designación de los diseñadores del tabernáculo. Y específicamente me gusta mucho este episodio de este primer capítulo. Y vamos a leer lo que dice el versículo 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, el Eterno ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en la obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. No vemos que se dice acá que este hombre llamado Bezaleel tenía ya el conocimiento de lo que iba a hacer. Vemos que dice la Escritura que el Dios eterno le llenó, el Espíritu de Dios le llenó de sabiduría, de inteligencia, y le llenó en ciencia y en arte. ¿Para qué? Para todo lo que él iba a hacer, para el diseño, para trabajar en oro, en piedra y en bronce. Es decir, este hombre Bezaleel no había trabajado con esto, no sabía lo que tenía que hacer, pero el Dios eterno dice acá que le capacitó, le llenó de inteligencia y sabiduría. Pero también dice luego el versículo 34, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Este Aholiab también fue escogido para guiar todo lo que iba a ser esta construcción del tabernáculo. Y dice el verso 35, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en tela, para que hagan toda labor e inventen todo diseñado. Vamos a ver cuál es el significado de este primer personaje, de este primer hombre de Dios que es escogido para esta construcción, y es Bezaleel.
Su nombre significa en la sombra o bajo la protección del Eterno. Y Aholiab significa en la tienda del Padre. Así que si juntamos estos dos nombres, vamos a tener bajo la protección del Eterno, en la tienda del Padre. ¿Qué podemos ver nosotros importante en todo esto? Y es que cuando el Eterno llama, te capacita. Como les dije, quizás ellos no tenían estas habilidades, ellos no tenían la experiencia y el conocimiento en lo que iban a realizar, pero dice la Escritura que el Padre Eterno les dio, les proveyó de esta sabiduría que ellos necesitaban para poder llevar a cabo el diseño de Dios. ¿Qué nos deja ver a nosotros esto? Que para el Dios eterno no hay excusas, o que nosotros no deberíamos de tener excusas delante de Él. Cuando, por ejemplo, el Padre nos da una palabra y nos dice, tú vas a ser pastor, tú vas a ser evangelista, o cualquier palabra que el Padre Eterno pueda traer a nuestra vida, no debemos de permitir que el enemigo nos bombardee con excusas para decir, pero es que yo no sé hablar, pero es que yo no sé leer, o a mí me da pena hablar en público, o no me da tiempo porque estoy trabajando. No, para el Padre Eterno no existen las excusas, porque cuando Él nos llama, cuando Él te da una asignación, Él también te da la capacidad para llevar a cabo esta asignación. Así como estos hombres fueron llenos del Espíritu de Dios, llenos de su ciencia, de su sabiduría, para llevar a cabo lo que ellos debían realizar. Asimismo, nosotros hemos sido llenos de su Espíritu y tenemos la capacidad para ir y ejercer lo que el Padre Eterno te ha dicho. Así que si tú que me estás viendo, el Dios Eterno te ha dado una palabra, yo no sé si hace un mes, si hace un año, o tal vez esa palabra hace 5 años y ya tú no te recuerdas, y Él te ha dicho que Él te ha enviado a las naciones, o que Él te ha enviado a un lugar específico, que te ha enviado a abrir una congregación, y tú no lo has hecho por temor. El Dios eterno te dice hoy en día que así como Él te dio la palabra, te dio la capacidad para llevar a cabo la palabra, te dio la capacidad para ejercer lo que Él te ha dicho. En este tiempo proclamemos y declaramos entonces que todo dardo, que toda excusa que el enemigo quiera traer a tu vida queda sin efecto en el nombre de Yeshua. Y debemos de apoderarnos de la palabra y de la identidad que tenemos como hijos en Yeshua, en el Mesías, y de lo que Él ha dicho, que todo lo podemos en Él que nos fortalece, y que grandes cosas aún mayores haríamos en este tiempo. Él ha puesto también en su corazón la capacidad de instruir tanto a Bezaleel como a Aholiab. Entonces, todo lo que es los talentos que el Padre Eterno nos ha dado, muchos nacemos ya netamente con talentos que el Padre Eterno nos ha dado, pero en otros también Él nos irá capacitando y nos irá entrenando en el camino, en lo que debemos hacer. Así que no digamos más, no puedo, no tengo tiempo, no lo sé hacer, porque si el Padre me dijo algo, tengo que decir sí puedo, aunque en un momento crea que no puedo, o que en algún momento crea que no sé hacer algo, tengo que decir sí puedo, sí lo sé hacer. Y obviamente muy importante en todo esto es la intimidad con el Padre Eterno, poder tener ese tiempo de intimidad, de búsqueda con Él, para que Él en ese tiempo, en ese momento, pues nos pueda capacitar a nosotros. De esta manera entonces culmina o finaliza lo que es el capítulo 35 y pasamos al capítulo 36 que mi esposo nos va a compartir. Bien, el capítulo 36 continúa hablando sobre Bezaleel y Aholiab. Ya acabamos de escuchar, ya acabamos de repasar los significados de sus nombres, que Bezaleel habla de ser a la imagen de sombra de Dios, eso representa ser a imagen de Dios, o reproducir lo que es Dios sobre la tierra. De hecho, lo hizo con toda la construcción del tabernáculo. Y lo que Dios impartió en ellos fue de su espíritu, que al impartir de su espíritu vino con él entonces sabiduría, inteligencia y ciencia. Eso nos habla de Jochma,
nos habla de Da'at, de Jotma y de Tebuná, o Da'at, Tebuná, Jotma, es decir, revelación, entendimiento y sabiduría, en la aplicación de la palabra, de lo que el eterno Dios nos ha dado, del diseño del Dios eterno, la capacidad para reproducir el diseño del eterno Dios y la esencia del eterno Dios, para comprenderlo a Él, para entender cómo se mueve, cómo trabaja y cuál es la sustancia que emana de Él, es decir, su revelación. Bien, conversamos sobre estas tres palabras en relación a Besaleel y Oholiab en la porción anterior, y también lo invitamos a que pueda visitar las dos enseñanzas que el apóstol Carlos ha dado la semana anterior y el día de ayer en relación a estas tres palabras. Espero que haya visto la de la semana anterior y la de ayer. Si las vio, entonces quiero decirles que en relación a eso y la dimensión que el eterno Dios estableció sobre a Besaleel y a Oholiab en relación a Da'at, a Tebuná y a Jotma para la construcción del tabernáculo, los invito a que lo veamos en toda la obra, no solo en ellos, sino en todos los involucrados para la obra del tabernáculo, aún los que solo trajeron como ofrenda y no se involucraron en labor de manufactura en sus manos. Esa dimensión del Da'at, del Dios eterno, estuvo en una porción mayor en este periodo de tiempo de construcción del tabernáculo. Lo acabamos de leer en las mujeres laboriosas o trabajadoras que se dedicaron no solo a ofrendar, sino que a la elaboración de las cortinas, en tejer, en teñir las telas y todo el hilado para las coberturas del tabernáculo. Entonces no fue solo en Besaleel y Oholiab, sino en muchos involucrados, incluso las mujeres. ¿Por qué tocó el tema de las mujeres? Porque aún se puede ver o se puede encontrar en algunos lugares discriminación hacia la mujer en relación al ministerio. Estoy hablando específicamente en el mundo, sí hay aún discriminación en muchos temas, pero hablo en este caso en el ministerio, a los cuales aún no se le ha revelado el Dios eterno y la obra del Mesías para restaurar a la mujer y su posición en el reino. Muchas mujeres estuvieron con Yeshua, con el Mesías. De hecho, muchas financiaron parte de su ministerio durante esos tres años y medio del ministerio del Mesías. Y lo encontramos en los evangelios. No es nuestro invento ni es algo fuera de lo que dice la palabra. Está en la palabra que muchos le acompañaban y aún le aportaban para el ministerio. Entonces, aún aquí, para la obra del tabernáculo, las mujeres también aportaron como iguales en su labor, en su función, en su parte que les tocó, pero también tuvieron una posición importante para el Dios eterno y la construcción de su tabernáculo. Entonces, no menosprecies a una mujer porque sea del género, porque sea ese género, porque también es un instrumento del eterno Dios para instruir, para formar, para capacitar y para proyectar a su pueblo con la capacidad que el eterno Dios ha dado a la mujer como madre, con esa identidad maternal que viene del eterno Dios. Bien, entonces seguimos. En el capítulo 1, Moisés llama a Besaleel y a Oholiab, a todo artesano hábil. Así pues, Besaleel y Oholiab y todo aquel artesano hábil a quienes el Eterno había dotado de habilidad e inteligencia para saber toda obra para el servicio del santuario, hicieron según lo que el Eterno había ordenado. Dice la palabra que en cuyo corazón el Eterno había puesto sabiduría, a todo aquel cuyo corazón le impulsaba a la obra para hacerla, dice el versículo 2, lo leo nuevamente. Llamó a todo artesano hábil, en cuyo corazón el Eterno había puesto sabiduría, a todo aquel cuyo corazón le impulsaba para acercarse a la obra para hacerla. Y en presencia de Moisés recogieron toda la ofrenda que los hijos de Israel habían llevado para la obra del servicio del santuario a fin de realizarla.
y siguieron llevando la ofrenda voluntaria mañana tras mañana. Bien, no perdamos el contexto. A partir del capítulo 30, finalizando el 35, inicio del 36, ya comienza la obra del tabernáculo. Ya Moisés descendió del monte, le da el perdón, les transmite el perdón del eterno Dios de que ahora sí los iba a acompañar, y les da las instrucciones de qué requirió el Señor para el tabernáculo, como lo acabamos de ver. Entonces, quiero que recuerden en la porción anterior cómo Moisés, por causa del pecado del pueblo, él sacó la tienda fuera del campamento y se reunía con el Eterno fuera del campamento. Recordemos que Moisés entonces, por la reunión con el Eterno, su rostro estaba resplandeciente y cada vez que entraba la nube descendía, el pueblo se paraba en sus tiendas a adorar al Eterno. Bien, hubo esa consecuencia del pecado. Se mantuvo, esa consecuencia del pecado, porque ya el Eterno los había perdonado y iba a volver a tomarlo, los retomó y iba a habitar en ellos. Pero la tienda permaneció fuera. ¿Por qué lo digo? Porque tiene relación a la actitud también del pueblo para traer las ofrendas, que ya lo voy a hablar. Bien, entonces el Eterno llama a Bezaleel y a Oholiab y dice de que Él les puso a cada quien a los que iban a participar en la obra, en todos los artesanos. Eso nos habla de que nadie se mete a cristiano, como dicen, ay, ahora te metiste a cristiano, ahora eres pastor. Bueno, yo también lo voy a hacer, pero mañana no. Entonces las personas están, mañana soy cristiano, pero sí, mañana no, pero el otro día no. O sea, ¿cómo es? O eres del Eterno o no eres del Eterno. Para el Eterno Dios no hay puntos intermedios, porque dice que al tibio el Eterno los vomita. Y para el Eterno no hay puntos grises, o eres blanco o eres negro. Debemos definirnos, decidir, caminar alineado al Dios eterno, comprometido con el Dios eterno. Ahora sí, hay un libre albedrío en nosotros para determinar seguir al eterno Dios con todo nuestro corazón. Pero también el Eterno llama, Él escoge. Él escogió a estas personas, les puso en su corazón participar de la obra. Yo proclamo en el nombre de Yeshua que sobre tu vida hay una impartición del eterno Dios que rompe toda dureza en tu corazón, toda dureza en tu mente, todo argumento del siglo para solo comprometerte hasta cierto punto con el reino, con el eterno Dios, y el otro dedicarlo al mundo. Yo declaro que se rompe todo argumento del enemigo sobre tu vida y que hay libertad plena para continuar en avance constante en el establecimiento del reino del eterno Dios. Así como ocurrió con estos hombres, ellos aportaron a la obra del tabernáculo. Y dice Juan 15:16, leamos Juan 15:16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Era el Mesías hablando con los discípulos. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es evidente también en los evangelios que el Mesías caminó, buscó a sus discípulos, los escogió. Por eso dice: no me escogiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El Eterno nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice Efesios 1, de que fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo para Él, para ser santos, es decir, para ser dedicados de obra exclusiva, apartados solo para Él. Entonces el eterno Dios llama. ¿Y qué quiere decir eso? Que a unos llama apóstoles, a otros llama profetas, a otros llama pastores, a unos llama como maestros artesanos, como llamó a Bezaleel, a Oholiab. Hay una decisión del eterno Dios para nosotros. Luego de esto dice que tanto así, luego hablamos sobre las ofrendas y de la actitud del pueblo para traer cada mañana todas las ofrendas que había pedido Moisés. Tanto así que todos los peritos que hacían toda la obra del santuario, dejando cada uno la obra que hacía, fueron a Moisés y dijeron:
El pueblo trae mucho más de lo que es necesario para el servicio de la obra que el Eterno ha ordenado que se haga. Es decir, ya había suficiente. Entonces Moisés dio orden y pregonaron por el campamento diciendo: ni hombre ni mujer prepare más material para las ofrendas del santuario. Y así se impidió al pueblo ofrecer más, pues había material suficiente para toda la obra y aún sobraba. ¿De qué nos habla también? Que el pueblo tenía más. Fue tanto lo que despojó Israel a Egipto, que aún tenía más de todo lo que se usó, de lo que menciona la Torá, de cuánto pesaba todas las cosas que se construyeron. El pueblo aún tenía más, que nos enseña también que las riquezas de los impíos pasarán a manos de los justos. Y eso también fue la paga, lo hemos conversado, fue la paga del Eterno Dios a Israel por todos los años de servicio o de esclavitud en Egipto. El Eterno Dios transfirió la riqueza de Egipto a las manos de los hijos de Israel. Fue el juicio sobre Egipto y su justicia sobre Israel, trayéndoles la paga de todos esos años de servicio. Era abundante. El Eterno Dios no nos desamparará a nosotros. Siempre que caminemos alineados, firmes, constantes, en avance en el reino, el Eterno Dios tendrá cuidado de nosotros. No servimos al Dios eterno esperando algo a cambio, no predicamos su palabra esperando que nos ofrenden obligado o que nos retribuyan de alguna forma obligatoria. Lo hacemos por amor al Dios eterno, por nuestra actitud de adoración al Dios eterno. Y por lo tanto Él tiene cuidado de todas nuestras cosas y de todas nuestras posesiones, aún de la salud de nuestro cuerpo. Sí, vienen enfermedades a nosotros por causa de estar expuesto al mundo, puede ser por desobediencia en una área de la Torá, pero el Eterno Dios siempre está con nosotros y nos respalda. Por lo tanto, no tengas cuidado o no tengas mayor cuidado de las cosas que no debes tener, pero sí de la obra del reino, del diseño del Eterno Dios para tu vida, del propósito por el cual aún respiras sobre la tierra. Veamos entonces cuál o por qué también la actitud del pueblo para traer más de aquello. Una cosa fue que estaban comprometidos e involucrados en la obra del tabernáculo. No solo fue los maestros constructores, sino que todos estuvieron involucrados, como lo mencioné, pero también es sobre la tienda y cómo Moisés sacó la tienda. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pueblo reconocía que ya el Eterno Dios no estaba en medio de ellos, sino que moraba, o Él descendía y hablaba con Moisés fuera del campamento. Entonces una parte también fue la actitud del pueblo al ver todos los hechos que el Eterno Dios hizo sobre Egipto, todas sus maravillas, cómo les habló del monte, y ellos pecando, el Eterno sacó su tienda, ahora hacen todo esto para agradarlo nuevamente, en una actitud de adoración al Dios eterno. Me doy a entender, ellos pecaron, pensaban que el Eterno ya no les iba a hablar, ya no iba a estar con ellos, entonces en actitud de adoración se acercan a Él con todas estas ofrendas, dando más de lo que se necesitaba. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que solo cuando comprendemos que somos parte de un plan divino, nos deshacemos de nuestros intereses personales y colocamos en primer lugar al Todopoderoso, entregando así todo nuestro ser. Ahí el Mesías les dio una parábola a sus discípulos y dice que el reino de Dios es como un tesoro, que un hombre lo encuentra, lo parafraseo, un hombre lo encuentra y lo esconde en un campo. Entonces va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo donde escondió el tesoro. ¿Qué nos enseña? Que el reino del Eterno Dios es más importante que todas las posesiones que podamos tener. El pueblo se desprendió de aquello o de lo que tenía para el Dios eterno. Deuteronomio 10:12 nos aclara esto y dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Eterno tu Dios de ti? ¿Te pide plata? ¿Te pide dinero?
No, dice, sino que temas al Eterno tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es lo que pide el Eterno. ¿Qué más pide? Que guardes los mandamientos del Eterno y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí del Eterno tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿Cuáles son todas las cosas? Todas. Oro, plata, bronce, piedras preciosas, ónice, todo es del Eterno Dios. Entonces, ¿por qué nos limitamos en la bendición del Eterno Dios para nuestra vida? Encontramos dos problemas relacionados al dinero. Uno es la idolatría. La idolatría de tener al dinero como un Dios de nuestra vida y el único que puede sustentar nuestra vida. Por eso dice la palabra, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y también dice en Colosenses que el dinero es idolatría. Y lo otro es la negligencia del pueblo para sustentar tanto la congregación, tanto a una persona, a causa también de ese amor al dinero. Entonces, en el Eterno Dios tenemos la provisión completa. Por lo tanto, debemos dejar y descansar en sus manos, porque Él tendrá cuidado de todas nuestras posesiones y de todo lo que necesitemos. Hay una dimensión que se establece donde el Eterno Dios nos provee siempre que caminemos alineados al Dios eterno. El verso 13, saltando, dice: hizo además, de ahí comienza la obra del tabernáculo. Dice cómo empezó a construir y todas las cortinas que se empezaron a reunir. De cuánto eran las medidas de las cortinas. Dice que era azul, púrpura, carmesí y de oro, con hilos de oro. Era obra, los querubines tallados, tenía 28 codos de largo y 4 codos de ancho. Se unieron 5 cortinas y 5 cortinas, en total 10. Y por el medio se iban a unir con unos broches. Ahí entramos al verso 13. Dice: hizo además 50 broches de oro y unió las cortinas una a la otra con los broches, de manera que el tabernáculo llegó a ser una unidad, o llegó a ser uno. La palabra es Ejad, unidad. ¿Por qué Ejad? Porque nos habla del eterno Dios. El eterno es uno. Deuteronomio 6 nos dice: oye Israel, el eterno nuestro Dios, el eterno uno es. Bien. Nos habla, eso nos da referencia a Efesios 4:11. ¿Por qué razón? Cuando se habla de que la obra del tabernáculo se construyó toda, solo se menciona a Bezaleel, dice que él lo hizo todo, pero ya leímos que fueron muchos los que contribuyeron. Veamos, del mismo modo habla Efesios 4:11, hablando de Yeshua. Y él mismo dio a unos apóstoles, profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Entonces, ¿qué más encontramos en la construcción del tabernáculo? De que todos, Bezaleel como el líder, lo digo de esta forma, como el líder de toda la obra, construyeron el tabernáculo. Asimismo, el Mesías, la cabeza de la quejilá, de la congregación, dio a unos apóstoles, profetas, evangelistas y maestros para que todos construyamos el cuerpo del Mesías, es decir, su congregación, su quejilá, en la unidad de la fe. ¿Qué más dice? Para que lleguemos a la edificación del cuerpo del Mesías, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, que seamos uno en Él. Y el mismo Mesías dice: Señor, la gloria que tú me diste, yo se las he dado para que sean uno. ¿Cuál es esa gloria? En esa gloria iban estos dones: el don del apostolado, de ser profeta, del oficio del profeta y todos estos ministerios. Luego de esto, entonces, comienza
o sigue relatando, cuáles eran las medidas que tenía el tabernáculo. Y de aquí en adelante, el relato desde el versículo 36 nos da las especificaciones de acuerdo a cómo Moisés, o el Eterno le dijo a Moisés que se hiciera. Iba a tener una cortina de obra de querubí con los querubines, luego una de pieles de carne, de cabras, luego una de carneros tenía de rojo, luego de tejones, con las medidas que el Eterno Dios le dio. Y hay algo interesante para ir terminando el capítulo 36. Dice que debía ser de obra primorosa. Todo lo que estaba relacionado al tabernáculo fue de obra primorosa y obra de recamador. Cuando habla del velo interior que separaba el lugar santísimo del lugar santo, dice que debía ser obra primorosa. ¿Qué significa obra primorosa? Perfecto, excelente, delicado. Y cuando habla del velo que separaba el atrio del lugar santo, dice obra de recamador, que dice que lo hizo Aholiab, es decir, que lo bordó con excelencia, fue bordado a mano también con excelencia. Luego de esto habla de las tablas del tabernáculo, cómo fueron levantadas, 20 al norte, 20 al sur y 8 al occidente, con sus basas cada columna o cada pared del tabernáculo. Todas iban a ser de oro, de madera de acacia recubiertas de oro. Bien, de esa forma entonces entramos al capítulo 37. En estos capítulos que nos corresponden ya para finalizar esta parashá, lo que es el capítulo 37 y el 38 hasta el versículo 20, vamos a estar haciendo un breve repaso, ya que se nos repite lo que eran los utensilios que se iban a utilizar o que iban a estar en el interior del tabernáculo, y se menciona lo que era el altar del incienso, el altar del holocausto, el candelabro. Así que vamos a estar haciendo un repaso de estos utensilios, o de lo que iba a haber y de qué material más o menos se iba a estar utilizando para la fabricación o la confección de cada uno. Por ejemplo, en este primer episodio nos habla sobre lo que era la fabricación del arca. Se dice que esta también la hizo Bezaleel y que la hizo de madera de acacia. Se menciona las longitudes que debían de tener, que era de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio igual de altura. También debía de ser cubierta por oro por dentro y por fuera, y que debía de tener una cornisa de oro en derredor. Se dice también que se realizaron las varas igual de madera de acacia y también cubiertas de oro, y que las medidas de las varas con los anillos a los lados del arca eran para llevar el arca. De esta manera también se hizo el propiciatorio, igual forma de oro puro, y su longitud de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio. Entonces, el arca se realizó de adentro hacia afuera. Entonces, de esta misma manera, el Dios eterno y todopoderoso trabaja en nuestras vidas de adentro hacia afuera. Lo primero que cambia entonces es nuestro corazón. Algo importante también acá en cuanto a lo que se debía de utilizar, se menciona siempre la madera de acacia. ¿Por qué la madera de acacia? Porque era considerada incorruptible, ya que los gusanos no podían penetrarla, y sus raíces o las raíces de este árbol crecen hasta encontrar agua para así fortalecerse, como lo mencionamos en el capítulo 35, cuando vimos la lista de todos los materiales que se iban a estar utilizando, que cada material pues era de lo mejor que había o que tenía en ese momento, en ese tiempo. Pues la madera de acacia era considerada incorruptible, y por eso de lo mejor se utilizó para esta construcción. También recordando un poco, el arca contenía las 10 palabras o los 10 mandamientos.
se iban a colocar acá en el arca. Y algo también importante acotar acá es que el Eterno hoy en día coloca su Torá en nuestros corazones. En cuanto a la fabricación de los querubines, se dice que se realizaron 2 querubines de oro y que estos fueron labrados a martillo, completamente a martillo, y iban o estaban en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo y otro querubín a otro extremo. Y esto era de una pieza con el propiciatorio, y hizo los querubines a sus 2 extremos. También se especifica que los querubines debían extender sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y que sus rostros estaban el uno enfrente del otro, pero mirando hacia el propiciatorio. Luego nos habla sobre la implementación de la mesa. De igual forma, esta se hizo de madera de acacia y la longitud que tenía era de 2 codos, su anchura de 1 codo y de codo y medio su altura, más o menos. En la diapositiva tenemos una imagen para tener una idea. Esta debía de igual forma estar cubierta de oro y una cornisa de oro alrededor. También se le hicieron utensilios que debían de estar sobre la mesa, es decir, platos, cucharas, cubiertos y sus tazones con que se había de libar. Todo esto de oro fino. Lo siguiente que se menciona es la fabricación del candelero. El candelero igual se hizo de oro puro y labrado a martillo. Dice, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo, ya que de esto se especifica que debía de llevar. En el verso 18 nos dice que de sus lados salían 6 brazos, o que este debía tener 6 brazos. 3 brazos de un lado del candelero y los otros 3 brazos del otro lado, y en un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salían del candelero. Recordemos que esta menorá o este candelabro representa a Yeshua, que es la luz de la menorá, y en Juan 8:12 dice la escritura, Yeshua mismo declaró, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que vendrá de la luz, que tendrá luz de la vida. Entonces esta menorá representaba a Yeshua. Se nos habla luego sobre la fabricación del altar del incienso o del saumerio. Este altar, de igual forma como hemos visto todos los utensilios, se hizo de madera de acacia y la longitud era de 1 codo de anchura, era cuadrado, y su altura de 2 codos y sus cuernos de la misma pieza, como podemos observar acá en la imagen de la lámina. Este estaba cubierto de oro y sus paredes alrededor y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Este altar del incienso es para el eterno Dios y simbolizaba las oraciones de los santos. En el Salmo 141:2 dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. De esta manera, o esto es lo que se relata en el capítulo 37, y pasamos al 38. En el 38 lo primero que vamos a ver es la construcción del altar del sacrificio. Igualmente se hizo de madera de acacia y la longitud de este altar era de 5 codos, su anchura de otros 5 codos, debía de ser cuadrado y de tener 3 codos de altura. De esta manera se hicieron asimismo todos los utensilios del altar, los calderos, las tenazas, los tazones, los garfios, las palas, y todos los utensilios los hizo de bronce. También hizo la fuente
de bronce, como se observa en la lámina anterior, y su base de bronce, y de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, este altar de sacrificio, el altar del holocausto, es el principio de una íntima relación con el Eterno de parte de los sacerdotes y la novia del Cordero. Es allí donde empieza nuestra santificación. Algo importante acá es que el sacrificio de los animales no solo podía cubrir el pecado, pero no sacar el pecado de las vidas del pueblo del Eterno, ya que solo el sacrificio de Yeshua, el Cordero perfecto que entregó su cuerpo y su sangre, puede cubrir el pecado y, lo más importante, quitarnos de nuestra vida al darnos la oportunidad de un nuevo nacimiento. Y el último episodio que vemos en este capítulo es el velo del patio, donde se habla sobre las cortinas de la entrada del atrio, que debían de ser de obra de recamador, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y debía de ser de 20 codos de longitud, su altura y su anchura, o sea, su altura era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. También todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Entonces, ¿qué podemos observar nosotros acá? Tanto en una parte del capítulo 36, del capítulo 37 y el 38, y todo lo que tiene que ver con la construcción del tabernáculo. Podemos ver acá que encontramos a Yeshua en cada parte del tabernáculo. Después encontramos a Yeshua como la palabra hecha carne, redimiéndonos. Y hoy está con nosotros a través de la presencia de Yeshua en nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo, y en el futuro volverá para reinar para siempre. Entonces, en todo esto que tiene que ver con el tabernáculo, con su construcción y con todo lo que se utilizó, podemos ver plasmado a Yeshua. Pero hoy en día nosotros somos ese tabernáculo y Él ha depositado en nosotros su palabra y su Torah. Así que hoy en día su presencia mora en nosotros. De esta manera finalizan lo que comprende, el estudio que comprende a la parashá correspondiente a esta semana, así que les invito a que podamos estar escuchando entonces la parte de Yeshua en la Torah. Bien, así como Yeshua representaba todo el tabernáculo, él y su obra su obra representó todo lo que se hacía en el tabernáculo y fue aplicada en nosotros a través del Mesías. ¿En qué sentido? Ya lo vamos a explicar. Según en Corintios 2:14 dice que Él es una fragancia de entendimiento para que otras personas le conozcan a Él. Eso nos habla de los carbones del altar del holocausto. En 2:15 sigue: la transformación se da del altar del sacrificio al altar del incienso. ¿Por qué razón? El pueblo entraba al tabernáculo cuando iba a presentar la ofrenda. Ellos entraban en el atrio, no podían entrar al lugar santo, solo llegaban hasta el atrio, presentaban su sacrificio y eran cubiertos sus pecados, o eran cubiertas sus faltas, mejor dicho, eran cubiertas sus faltas, y ellos solo permanecían ahí y luego se iban. No podían entrar al lugar santo. Solo los que entraban al lugar santo eran los sacerdotes para ministrar delante del eterno Dios, dependiendo la festividad o el sacrificio que se hiciera. Entonces nosotros, como en representación de Yeshua, el sacrificio, nos exponemos en el altar delante del eterno Dios para morir a nosotros mismos, y que sean perdonados nuestras faltas, sean limpiadas nuestras faltas. De esa forma entonces somos transformados en el altar de sacrificio para entonces presentarnos delante del eterno Dios como un olor fragante, para levantar olor fragante de adoración a Él.
a través de Yeshua como sumo sacerdote podemos ahora entrar al lugar santo y el lugar santísimo, lo digo de una vez. Somos sacerdotes, dice segunda de Pedro, que somos real sacerdocio, es decir, somos reyes y sacerdotes delante del eterno Dios, también lo dice Apocalipsis 1. Somos reyes y sacerdotes delante de él, por tanto tenemos libre entrada al tabernáculo, al lugar santo y hasta el lugar santísimo, libre entrada al trono de la gracia, que era conocido el propiciatorio, el asiento de la misericordia. El pueblo de Israel no pasó del altar del holocausto. La religión inventó una dinámica estacionaria allí. No pasaba del altar del holocausto. Leo 2 Corintios 2, 14 y 15. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Yeshua, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos olor grato de Yeshua en los que se salvan y en los que se pierden. Es decir, Israel no pasó del altar del holocausto, aún así eran cubiertos sus pecados, pero necesitaba el eterno Dios enviar a su Hijo para que derramara su sangre y limpiar de una vez. Bien, les pido disculpas, se acaba de caer la conexión, por eso el video se cortó, pero seguimos y en la enseñanza ya vamos a terminar. Veníamos entonces en Yeshua en la Torá, la relación de las tres partes del cuerpo con el tabernáculo. En el cuerpo encontramos los atrios, las sensaciones, apetitos, estados anímicos, no hay interés, hay conveniencia, hay activismo. ¿Por qué razón? En los atrios se presentaba a todas las personas con sus sacrificios, debían matarlos, era todo un proceso donde el enfoque era solo la preparación del animal, de la harina, el trigo, el aceite, todo lo que se iba a presentar como ofrenda y como acompañante de la ofrenda en el altar de sacrificio. Entonces todo era un bululú, el movimiento de toda la gente. Eso representa nuestro cuerpo, las sensaciones, los deseos, la inclinación de nuestra vieja naturaleza a los deseos de la carne, que debe ser transformado en ese altar de sacrificio, en esa búsqueda constante del eterno Dios. El lugar santo representa nuestra alma, o el alma está representada con lugar santo, donde viene la revelación, también viene revelación, el servicio, los ministerios, alabanza, intercesión, se puede mezclar con los atrios, lo almático, intelectual. Se tiende a creer que el sacrificio se dejó atrás, humanismo, dispensacionalismo. Es decir, ya estoy bien, yo creo en el Señor, no tengo que estar haciendo tanto esfuerzo, tanto sacrificio para servir al Dios eterno, porque ya yo le conozco. Entonces por eso se puede mezclar con los atrios también y caer en el error, donde bueno, yo ofrezco mi sacrificio, yo enciendo la menorá, es decir, yo canto 3 canciones, oro una vez cada semana, entonces ya en ese sentido ya yo estoy bien. Ahí entra nuestra alma. Bien, luego el lugar santísimo está representado, o el Espíritu representa el lugar santísimo. Yeshua en mí, intimidad, el fundamento de mi servicio, la actitud de adoración o el sometimiento. Alabanza, vida genuina del Espíritu y se ora en todo tiempo. ¿Por qué razón? Nuestro espíritu ahora es renacido. Nuestro espíritu estaba separado del Dios eterno y a través del Mesías ahora somos uno con Él, por lo tanto es renacido y tenemos una conexión íntima con el Dios eterno. ¿Cuál es el trabajo entonces? Que nuestra alma pueda someterse a la voluntad del Espíritu de Dios, de nuestro espíritu, y sea transformada para que la actitud de adoración, el sometimiento y lo cultural en nuestra vida suprima todo lo que viene de nuestra alma que sea contrario al Dios eterno. De esta forma entonces se da una relación de nuestra actitud o nuestra vida con el Dios eterno, donde pasamos por los atrios ofreciendo sacrificio en el altar de bronce, donde ministramos al Dios eterno en el lugar santo con nuestro servicio, también intercesión, y tenemos una comunión íntima con el Dios eterno en el lugar santísimo, en nuestro espíritu.
Yo entrego en el altar de sacrificio y Dios se redime en el lugar santísimo para generar la dinámica del lugar santo hacia afuera. Es decir, yo presento mi sacrificio en el lugar santo, en el altar de sacrificio, en los atrios. Gracias a Yeshua, ahora tengo libre entrada al lugar santísimo donde me presento ante Él, el asiento de la misericordia. Su gracia se activa sobre mi vida y Él me redime. Luego de ahí, entonces, viene todo el ministerio, todo el servicio de lo que representa el lugar santo para el mundo, lo cultural, los principios del Dios eterno, las festividades, para reproducirlas sobre la tierra. De esa forma vemos una pequeña representación de Yeshua con el altar, con el tabernáculo del eterno Dios, tanto en los atrios, en el lugar santo, en el lugar santísimo, y hay muchas implicaciones más. Bien, habiendo terminado entonces con la parashá de esta semana, entramos a la Haftará, no la dejamos por fuera, sino que entramos a la escritura o la enseñanza de los profetas o de otros libros que complementan la porción de esta semana o concluyen de esta semana. La Haftará número 22 comprende el libro de Reyes, capítulo 7, versos del 13 al 26. Y encontramos la relación en esta Haftará con la parashá donde Salomón manda a llamar a un hombre llamado Hiram desde Tiro. Desde Tiro, que este hombre también tenía sabiduría o inteligencia, sabiduría y ciencia en todo lo que era el trabajo de bronce, ya que en el contexto se está terminando la construcción, o está avanzando, mejor dicho, la construcción del templo de Salomón, y era necesario un hombre que tuviese el conocimiento, la habilidad, la inteligencia, la sabiduría, la ciencia para trabajar el bronce. Entonces encontramos una relación entre estas tres palabras que se dice de Hiram con Bezaleel en la construcción del tabernáculo en el desierto. Leemos el verso 13. Y envió el rey Salomón e hizo traer a Hiram desde Tiro. Este era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, cuyo padre era un hombre de Tiro, artesano en bronce. Estaba lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia para hacer cualquier obra en bronce. Y él fue al rey Salomón e hizo toda su obra. Yo creo en que el eterno Dios fue quien le dio los diseños a Moisés, porque se los mostró, lo llevó y le mostró el diseño del tabernáculo y le dijo: así como has visto, así me lo vas a hacer. Ahora, nunca se relata que Moisés le comunicó estos diseños a Bezaleel, sino que el eterno Dios impartió de su espíritu en Bezaleel y le dio inteligencia, sabiduría y ciencia también. Entonces, para mí también el eterno Dios le revela, le permite ver a Bezaleel cuál era la forma, las dimensiones, todo esto del tabernáculo, más allá de las especificaciones que le transfirió a Moisés. Para mí también tuvo que haber esto sobre él, porque lo dice la palabra, y ya lo hemos hablado, le dio Daat, Emuná y Jotma. Ahora, para la construcción del templo, si leemos Primera de Crónicas 29, 28 y 29, ya al finalizando los capítulos, vemos cómo David apartó de su tesoro personal para la construcción del templo, ya que él no podía construir el templo porque sus manos estaban manchadas de sangre. Salomón, su hijo, lo iba a construir, y David le entregó los diseños del templo a Salomón, y también de su tesoro personal, y también el pueblo ofrendó para la construcción del templo. Para mí también, entonces, luego de extraer a este hombre Hiram desde Tiro, Salomón debió haberle mostrado los planos que dejó su padre David para la construcción del templo, y este hombre también recibe, como lo dice la palabra, artesano en bronce, está lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia, recibe esa capacitación del eterno Dios para hacerlo de acuerdo a cómo el eterno le entregó a David.
Entonces ahí tenemos nuevamente la relación con la parashá de esta semana. Y él fue al rey Salomón e hizo toda su obra. E hizo el vacío de 2 columnas de bronce, cada columna tenía 18 codos de alto, y un cordel de 12 codos medía la circunferencia, una y otra columna. Luego dice qué llevaban estas columnas, que eran como una malla, tenía los cordones, tenía granadas bordadas, una cantidad de granadas. Esas columnas eran de un esplendor maravilloso para la época, único para la época dentro de la historia, y todas las especificaciones que menciona en la construcción de estas columnas. Luego el verso 21 dice: emplazó también las columnas en el pórtico del lugar santo, es decir, a la entrada del lugar santo. El templo se mantuvo de la forma original en sus divisiones como el Eterno lo estableció. Los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo, solo que ahora no era de tela, no era con paredes de madera recubiertas de oro, sino que era toda una edificación con piedras labradas, talladas a ciertas medidas. Entonces era mucho más grande. Y este hombre levanta estas 2 columnas a la entrada del lugar santo. Emplazó también las columnas y erigió la columna derecha y la llamó Jaquín. Y erigió la columna izquierda y la llamó Boaz. Ahora, vamos a ver qué significan estos 2 nombres o por qué les ponen estos 2 nombres, Boaz y Jaquín. El nombre Boaz aparece 2 veces en la Torá. La primera, Boaz, es un enamorado adinerado de Ruth. Recordemos la historia de Ruth, y si no, le invito a leerla, como esta mujer decidió dejar todo su pueblo, todas sus raíces, para hacerse del pueblo del eterno Dios. Eventualmente este hombre se convirtió, luego de su descendencia a través de Run, el padre de Obed, padre de Isaí, y luego el rey David. Era un antepasado del rey David. El otro Boaz que aparece es la columna izquierda del templo de Salomón. Por otra parte, Boaz, la columna izquierda en el frente del templo, está formada por Bo, que significa en él, y Az, fortaleza. O sea, en él está la fortaleza, hablando de la columna derecha. Luego, en el caso de la otra columna, la columna izquierda, el nombre es Jaquín, se menciona 3 veces Jaquín en la Torá. La primera vez se refiere al hijo de Simeón, el hijo de Jacob. El segundo Jaquín es un descendiente de Aarón, y la tercera vez que se menciona es en la columna derecha, Boaz era la columna izquierda y Jaquín la derecha, en el frente del lugar santo, que significa establece, por lo que el significado de Jaquín sería él establece o será establecido, dando la idea de firmeza. Entonces una columna significaba será establecido o él establece, y la otra en él está la fuerza. Esto entonces representando al Dios eterno, su cobertura sobre el lugar y su señorío sobre el templo. Nos habla entonces de la vida de Irán, un hombre que, inspirado también por Dios, realizó todo esto de acuerdo a los planos que el Eterno le dio a David y David a Salomón. Si vemos en la siguiente imagen, podemos tener una representación de lo que fue el templo. No necesariamente es a cabalidad o exactamente como está así, pero nos da una idea para ver y comprender todo lo que se relata en la palabra o en esta porción. Porque luego de crear o de construir las columnas, empieza a relatar cómo se construyó la fuente o el mar, que se llamó el mar para las fuentes, para los lavacros o el lavatorio, donde los sacerdotes se presentaban y se lavaban antes de oficiar en su turno en el ministerio del sacerdocio. Se dice que era de tantas medidas y fue puesta sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 al sur, 3 al oriente, 3 al occidente. Todos esos detalles de las fuentes, como lo podemos ver en la imagen, una relación. También lo vemos en la siguiente imagen, vemos las 2 columnas al final
a la entrada del lugar santo y cómo se ve el mar sobre los bueyes y las fuentes que tenían sus ruedas y todo como lo dice los versículos siguientes. Ahora, en el verso 12 dice, entonces Salomón dijo, en el capítulo siguiente, el capítulo 8, luego de la construcción del tabernáculo, del templo que terminó, se empezó a oficiar en el templo, los sacerdotes dice que presentaron muchísimos sacrificios, la gloria del Eterno descendió en ese lugar y fue tan espesa de una nube, dice que una nube de espesura de la gloria del Eterno Dios empezó a ocupar y a llenar todo el templo. Y los sacerdotes no pudieron seguir ministrando, tuvieron que alejarse porque si no iban a morir por causa de la gloria del Eterno Dios manifestada, hecha visible en el templo en el día de la dedicación o de la apertura. Entonces Salomón dijo, el Eterno ha dicho que él habitaría en densa oscuridad. ¿Por qué traigo a mención este versículo? Porque les voy a compartir algo que se dice en relación al arca del pacto. Este versículo habla sobre la gloria, fue la palabra de Salomón al momento de manifestarse la gloria del Eterno Dios en el lugar, y menciona esta palabra, pero también por lo que sucedió con el arca del pacto, porque luego de Joaquín, el rey de Jerusalén, de Judá, en el reino del sur, que fue llevado cautivo por Babilonia invadió Jerusalén y destruyó la casa, se llevó a muchos, luego volvió y destruyeron y quemaron todo, quemaron el templo y nunca más se menciona el arca del pacto por ningún lugar. Es decir, el arca se desapareció como si hubiese sido raptada, escondida, porque nunca se mencionó de todas las cosas que se llevó Salomón de Jerusalén y aún del templo, no se menciona el arca del pacto. Por lo tanto, se especula mucho en relación a dónde estará el arca del pacto y qué sucedió con ella. Algunos dicen que el arca fue llevada a Etiopía por el hijo o por la reina de Saba cuando visitó a Salomón. Otros dicen que fue llevada cautiva a Egipto por un hombre llamado Sedac. Otros dicen que fue llevada al norte, a la región norte de Europa. Hay muchas especulaciones sobre el paradero del arca y de hecho no se ha encontrado. Los rabinos también dicen o mencionan que el arca está escondida o que se mantuvo escondida en el templo, en el monte del templo, en medio de la invasión de Salomón, que el templo fue construido de una forma donde el arca se escondía debajo del templo en túneles que hay debajo, y de esa forma no fue llevada cautiva, no fue raptada por Babilonia y Nabucodonosor. Como pueden ver en la imagen, según lo que dicen los rabinos, debajo del templo había unas trampas de arena donde por forzar las puertas para entrar al templo, estas trampas se activaban y hacían descender el arca a unas cuevas o túneles subterráneos que había. Y las columnas jugaban un papel fundamental por el sistema que tenía para hacer descender el arca. Entonces se dice que el arca bajaba a estos túneles y los sacerdotes la escondían en un lugar preparado dentro de esos túneles, que dio hasta tal punto de llegar debajo del Gólgota, o donde fue sacrificado el Mesías. Y luego de que él muere crucificado en el madero, cuando hubo el temblor, la sangre desciende y llega hasta donde estaba el arca. Hay muchos que dicen sobre esto, y que de esa forma su sangre fue rociada sobre el arca, como se hacía en la festividad de Yom Kippur, en expiación por todos los pecados. Bien, es muy interesante, y de hecho no se puede comprobar si el arca está escondida debajo del templo, el monte del templo, porque como pueden ver en la siguiente imagen, en ese lugar hay un domo o una mezquita islámica que se llama el Domo de la Roca.
por lo tanto es un lugar donde no se puede excavar por causa de la presencia del Islam en ese lugar. Últimamente se han hallado túneles cercanos al monte del templo, han sido publicados por arqueólogos en Israel. Se han hallado túneles que pueden conectar con estos lugares donde se encuentra el arca del pacto. A ciencia cierta no se sabe el origen del arca ni dónde se encuentra. Pero aún así el eterno Dios le habla al profeta Jeremías y le dice que ya no se iba a mencionar más el arca, porque el arca iba a desaparecer, ya no iba a ser la dirección de las personas o la admiración del pueblo iba a ser el arca del pacto, sino que era una proyección de la venida del Mesías. Era una proyección de la venida del Mesías donde el eterno Dios ahora vendría a morar en nosotros como el tabernáculo y Él escribiría las tablas de nuestro corazón, así como en el arca estaba guardada la Torá, el maná y la vara de Aarón que representa todo el Mesías, como la Torá viviente, el pan vivo que descendió del cielo y el sumo sacerdocio para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora en nuestros corazones fue escrita la Torá del eterno Dios a través del Mesías, que es la Torá viviente. Entonces, de esta forma finalizamos la enseñanza de esta semana, la Haftará de esta semana, compartiendo la motivación de nuestro corazón de honrar al Dios eterno en su día santo al refugiarnos, al deleitarnos, al guardarnos en su Torá, al sumergirnos en el agua de su Torá, como lo dice su palabra, que su palabra es agua viva, que Él nos ha lavado con su palabra. Por lo tanto nos sumergimos en su Torá y creemos que en este día, el Shabbat, que es un día especial, mucho más que el resto de los días de la semana, sus códigos se activan en nuestra vida, como lo mencionamos, mucho mayor que el resto de los días de la semana, donde Él nos ubica, donde Él restaura nuestro transcurrir de la semana, nos lava en el transcurrir de esta semana, nos ubica en la proyección, en lo que Él quiere hacer con nosotros y nos proyecta para el resto de la semana en este espacio de tiempo que, como mencionamos, lo repito, es la extensión del reino del Mesías. Por lo tanto, partimos desde el Shabbat y vamos al siguiente Shabbat. No iniciamos la semana el lunes y culminamos el domingo. Iniciamos el domingo y finaliza en Shabbat. Por lo tanto, el mismo Mesías dijo que Él es el Señor del Shabbat. Y en este día nos deleitamos en Él. Los bendigo grandemente. Proclamo que la revelación de la Torá se acrecienta sobre sus vidas. Las festividades del eterno Dios son reveladas, sus santas convocatorias, y que se hace cultura y parte de su estilo de vida como Él lo desea para su pueblo. Te bendigo grandemente. Shabbat Shalom.